Buenos días, mi nombre es Ricardo Prado, soy alumno de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Santa María y lo que nos convoca hoy es el Seminario de Planificación Fiscal, donde vamos a hablar específicamente de la integración económica. En primer término debemos iniciar conversando sobre lo que es integración propiamente dicho. Este término proviene del latín integratio y es un proceso dinámico y multifactorial a través del cual se van a tomar distintos elementos que funcionan por separado y se van a unir buscando conformar un todo. Este todo puede abarcar distintos aspectos como serían el social, el cultural, el jurídico, el político y por supuesto el económico, que es el que nos atañe para el día de hoy. Determinado esto, vamos a pasar entonces a hacer un estudio detallado de lo que es la integración económica. La integración económica no es más que una organización entre distintos países que busca la implementación de políticas comunes, a fin de establecer un área de libre comercio o un mercado común que permita la libre circulación de bienes y mercancías. Básicamente entonces lo que buscamos a través de la integración económica es establecer un núcleo con diversos países en el cual se facilite la actividad económica y comercial trascendiendo fronteras y permitiendo así generar mayores ingresos a cada una de las economías que conforman esos grupos de integración. Determinado esto, pasemos entonces a hacer un recuento de la evolución histórica de los procesos de integración económica, para lo cual vamos a ir de macro a micro, es decir, haciendo un énfasis primero global y después llevándolo al ámbito regional, tanto europeo como latinoamericano, lo cual nos va a permitir entrar en contexto para pasar a hacer un análisis detallado y crítico de la situación de la integración económica en Venezuela. Vamos entonces a hablar de lo que es la evolución histórica del proceso de integración económica. Sus primeros vestigios los vemos en lo que fue el Imperio Romano. Es para todos conocido que el Imperio Romano lo que procuraba era conquistar otras naciones y lo hacía a través de mecanismos bélicos invasionistas. Esto no es comparable a lo que anteriormente vimos que se puede entender por integración, pero sí nos va dejando unos pequeños vestigios porque el Imperio Romano lo que buscaba era expandirse y aprovechar las bondades que estos otros territorios pudieran ofrecer dentro de su yugo. Así damos un salto cuántico en el tiempo y llegamos a lo que es la Primera Guerra Mundial, la cual surgió, al igual que en el caso que mencionamos anteriormente del Imperio Romano, a consecuencia de los deseos conquistadores de ciertos países poderosos de la Europa de la época, los cuales buscaban adueñarse del territorio de los países más pequeños, así avasallarlos y convertirlos en una especie de colonia. Sin embargo, estos países no se dejaron dominar, se fueron a las armas y por lo tanto surgió el primer gran conflicto bélico de la época contemporánea, que fue la Primera Guerra Mundial. Después vamos a lo que es la Liga de las Naciones. Una vez culminada la Primera Guerra Mundial, surge la Liga de las Naciones en el año 1919 como un primer intento de establecer una paz mundial y un orden jurídico en el cual se buscaba establecer un marco para que las naciones pudieran entenderse y solucionar sus conflictos de manera pacífica. Sin embargo, este primer intento fue fallido, dado que en el año 1939, a consecuencia de hechos detonantes como la invasión de los alemanes a Polonia y la invasión de los chinos a Japón, se desata la Segunda Guerra Mundial, la cual es sin duda el conflicto bélico más fuerte que ha sufrido la humanidad, incluso más grande que la Primera Guerra Mundial, en la que estuvieron involucrados países de todos los continentes y dejó un saldo incluso superior a los 12 millones de fallecidos a su conclusión en el año 1945. Por eso surge la Organización de las Naciones Unidas, la cual vino a sustituir la labor efectuada hasta el momento por la Liga de las Naciones y su fin último entonces era promover políticas tendientes al mantenimiento de la paz y a la resolución de conflictos de manera pacífica. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue evolucionando y también ha ido sirviendo como mecanismo de integración mundial,
ha servido de escenario de debate y establecimiento de políticas comunes en diversos ámbitos económico, social, político y cultural hasta nuestros días. Así, determinado este escenario global, vamos a empezar a hacer entonces un poco de énfasis más regionalista y vamos a ahondar en cómo evolucionan los procesos de integración económica en el marco europeo. Así observamos que todo empieza en el año 1951, en una Europa en reconstrucción tras las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial. Se da lo que es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, donde se reunieron los países productores de estos dos grandes minerales, que eran para la época Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y la renaciente Alemania Occidental, que fue la nación que quedó más golpeada tras los embates de la Segunda Guerra Mundial. Estos simple y llanamente lo que buscaron fue establecer políticas comunes referente a la producción y explotación de estos dos grandes minerales, como lo eran el carbón y el acero. Posteriormente, en el año 1957, surge otra iniciativa integracionista, la primera en el ámbito europeo que abarcó la materia económica directamente, que fue la Comunidad Económica Europea, la cual estaba constituida por Austria, Suiza y el Reino Unido. Posteriormente a esto, surge lo que es la Asociación Europea del Libre Comercio en el año 1960, iniciativa de la cual formaban parte los mismos miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La diferencia es que lo que los convocaba en este momento era temas comerciales y económicos, y no temas de explotación de carbón y acero. Entre el año 1973 y el año 1986 se da un hecho histórico que es la ampliación de la Comunidad Económica Europea, lo cual lo llevó a dar un salto por encima y potenciarse ante la Asociación Europea de Libre Comercio, porque la Comunidad Económica Europea hasta el momento solo estaba compuesta por 3 miembros, como lo dijimos anteriormente, mientras que la Asociación Europea de Libre Comercio había adquirido mayor potencial porque estaba compuesta por 6 países que para la época eran potencia. Entonces, al darse esta ampliación de la Comunidad Económica Europea, pasa de tener solo a Austria, Suiza y el Reino Unido a tener también en sus filas a países como Dinamarca, Irlanda, Portugal y España, pasando entonces a ser la principal asociación económica de integración del continente. En el año 1992 se suscribe el Tratado de Roma, a través del cual se firma el Acuerdo de la Unión Europea. Entonces, esa Comunidad Económica Europea pasa de ser una pequeña comunidad de países potencias para el momento a ser una gran comunidad en la cual se aliaron prácticamente todos los países del orbe europeo y llegó a ser la potencia que conocemos hoy día, la cual no sería algo arriesgado aseverar fehacientemente que es el mayor mecanismo de integración existente en el planeta, incluso por encima de la misma Organización de las Naciones Unidas, en mi opinión, porque ha logrado trascender fronteras y establecer políticas comunes dentro de los países miembros de su territorio en materias tan diversas como la política, económica, social e incluso de alcance económico y cultural. Concluido así este repaso por el ámbito europeo, vamos entonces a adentrarnos en nuestro continente. Vamos a evaluar lo que es la evolución histórica del proceso de integración, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Inician entre 1819 y 1839, con los primeros intentos de confederación posteriores a la independencia. Estos se ven reflejados en un claro ejemplo, como lo fue la Constitución de la Gran Colombia. Sin embargo, el proyecto de Libertador para la Gran Colombia preveía el establecimiento de un gran país que abarcara a toda Latinoamérica, pero esto no fue funcional por el tema de que políticamente
no hubo entendimiento entre las grandes capitanías de gobierno de cada una de las regiones libertadas por Bolívar. Como un segundo intento de confederación surgen los Congresos de Unión y Confederación, los cuales se desarrollaron entre 1826 y 1865 en 4 sesiones. Pero surgió el mismo problema que los intentos anteriores. No lograban haber puntos de entendimiento entre los grandes dirigentes políticos de la época. Dadas estas circunstancias de fracaso en Latinoamérica, en el año 1890 los Estados Unidos hizo una propuesta de confederación a través de la Unión Panamericana, la cual se constituyó y evolucionó en lo que después, desde el año 1948, conocimos como la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pero esta OEA terminó por ser más un mecanismo en el cual se aplicaban netamente las políticas establecidas por los Estados Unidos y no tenía tanta cabida en ella los países latinoamericanos. Sus opiniones, sus políticas, sus intenciones no eran tan escuchadas, sino que todo se centraba prácticamente en las políticas promovidas por los Estados Unidos. Ello da pie entonces a que en el año 1960 se cree la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALALC, que actualmente la conocemos como ALADI. Y esto vino a ser entonces el primer gran movimiento integracionista latinoamericano, después de el marco anterior que habían establecido todos los movimientos previos. De seguida, entonces surgieron en el año 1975 un gran movimiento caribeño, que vino a hacer más o menos las mismas funciones que la ALALC, servir de marco de integración en materia social, política y económica para los países que lo conformaban, en este caso el ámbito caribeño. En el año 1991, dado el éxito del sistema económico latinoamericano y del Caribe y de la ALALC, surge lo que es el Mercado Común del Sur, buscando ahondar un poco más en las relaciones económicas de Sudamérica. Y este estuvo principalmente impulsado por países como Brasil y Argentina, los cuales, aunque políticamente para la época tenían concepciones muy distintas, al ser grandes potencias económicas continentales, vieron esta gran oportunidad de aliarse con países también como Paraguay y Uruguay, vecinos de ambos, y establecer este Mercado Común del Sur, el cual sigue vigente hasta la época y ha dado grandes resultados. Tanto así que actualmente tanto la ALADI como el Mercado Común del Sur son los dos grandes mecanismos de integración existentes en nuestro continente, muy a pesar de que muchos de los que hemos mencionado anteriormente y de los que mencionaremos a continuación continúan vigentes, pero no han tenido tanto protagonismo como los dos mencionados. Así ya nos entramos en el siglo XXI cuando llegamos a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, el cual fue fundado en 2004, impulsado básicamente por el pensamiento bolivariano del presidente venezolano Hugo Chávez. Igual camino sigue la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, en el año 2008, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que surge en el 2010, siendo estos tres organismos más dirigidos al ámbito social que al ámbito económico, pero vale la pena su mención. Así damos por concluido el recorrido por lo del tema de Latinoamérica y el Caribe. Y vamos entonces a adentrarnos a hacer un enfoque crítico de las políticas de integración económica en las que Venezuela ha formado parte y ha sido protagonista.